En la tragedia de Leningrado tuvieron una alta responsabilidad la burocracia estalinista y las purgas de 1937 a 38 en el Ejército Rojo. El estalinismo levantó una censura informativa para evitar que se supiera la verdad de lo sucedido en Leningrado. Parte del sufrimiento de sus habitantes y su lucha por la supervivencia durante el cerco a que se vio sometida la ciudad entre 1941 a 44. Hay que buscarla en las purgas estalinistas que tuvieron lugar en el Ejército Rojo pocos años antes del inicio de la guerra y que diezmaron a gran parte de la oficialidad, así como en la incompetencia de algunos de sus principales dirigentes militares y políticos, preocupados más por estar a bien con Stalin, es decir, evitar el pelotón de fusilamiento que por defender al país de lo que se avecinaba. Sin ambages, la tragedia de Leningrado se cimentó en la incapacidad de los responsables del Ejército Rojo y de la burocracia soviética para contener las tropas nazis en los primeros y cruciales meses de la Operación Barbarossa, el nombre que se le puso a la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 por parte del ejército alemán. Leningrado, objetivo del frente norte alemán en la invasión, tuvo especial mala suerte a la hora de hacer frente al enemigo. Leningrado se enfrentaba a una doble tragedia. Además de la amenaza de los panzer alemanes, había un incompetente a cargo de la defensa de la ciudad, el mariscal Voroshilov, jefe del frente noroeste soviético. Khrushchev lo bautizaría años más tarde, lógicamente en pleno período de desestalinización, como el mayor saco de mierda del ejército. Exactamente 2 meses después de recibir la defensa militar de Leningrado, Voroshilov fue destituido por Stalin y el mariscal Georgi Zhukov, superviviente de las purgas, tomó el mando. Stalin ya no aguantó más. Voroshilov no solo no supo contener a los alemanes, sino que ocultó a Stalin la pérdida de Shlisselburg, importante enclave estratégico decisivo para el cierre definitivo del cerco sobre la ciudad. Cualquier otro oficial hubiera acabado fusilado por mucho menos, pero Voroshilov era demasiado fiel y Stalin aún podía necesitarlo. Militarmente ya no se movió de la retaguardia en toda la guerra. Zhukov empezó por enderezar la situación defensiva de la ciudad, pero no supo ver que el enemigo se preparaba para un sitio, no para tomar la ciudad. Los contraataques que organizó Zhukov supusieron un despilfarro humano innecesario. Así y todo, el frente se estabilizó, los alemanes se atrincheraron para pasar el invierno, pero el cerco estaba prácticamente cerrado. A principios de octubre, Stalin ordena a Zhukov que regrese a Moscú para organizar la defensa de la ciudad. Z.H. Danov, sin ninguna preparación militar, quedó como comandante militar de la ciudad y siguió manteniendo la estrategia de Zhukov, enviar más y más hombres a la muerte para intentar abrir una brecha en un cerco que, sin otra estrategia, era impenetrable. El 8 de noviembre, con la ocupación alemana de Tikhvin, la última población que permitía abastecer por tren a la ciudad, Hitler anuncia: Leningrado está condenada a morir de hambre. El sitio de Leningrado está considerado con toda razón como una de las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial contra población civil. El objetivo nazi no era otro que dejar morir de hambre a sus 3 millones de habitantes. Y casi lo consiguieron. Hitler no podía ser más claro. En septiembre de 1941, Petersburgo, Hitler la llamaba así, sin el san, el venenoso nido que durante tanto tiempo ha vertido ponzoña asiática sobre el Báltico debe desaparecer de la faz de la tierra. La ciudad ya está rodeada. Solo nos falta bombardearla una y otra vez, destruir su abastecimiento de agua y energía y dejar a su población sin todo lo que necesita para sobrevivir. Así fue. Se trataba de dejar morir de hambre a toda la población de Leningrado tal cual, y los alemanes querían hacerlo bien, científicamente. Una semana antes de la declaración anterior de Hitler, oficiales del Estado Mayor de la Wehrmacht le encargaron a un reputado nutricionista de Múnich, Ernst Jägelmayer, un estudio, las conclusiones del cual, después de que le fuera proporcionada toda la información necesaria por parte del ejército alemán, debían responder a las siguientes preguntas: ¿cuánto tenía que durar el asedio, dadas las raciones existentes, para que comenzase a morir gente? ¿Cómo se desarrollaría el proceso de muerte por inanición, y cuánto tardaría en morir la población civil? Al día siguiente el nutricionista concluyó que, después de un mes de aislamiento total, la ración básica de pan que se administraría sería de 250 gramos. Con esa ración era imposible sobrevivir por un largo periodo de tiempo.
Con sus propias palabras, sentenció, no merece la pena arriesgar la vida de nuestra tropa. Los habitantes de Leningrado morirán de todas formas. Es esencial que ni una sola persona traspase nuestro frente. Cuantos más de ellos se queden en la urbe, antes morirán y podremos entrar sin problemas y sin perder un solo soldado. Un día después, Goebbels anotaba en su diario, no nos molestaremos en pedir la capitulación de Leningrado. Podemos destruirla aplicando un método casi científico. Las tropas alemanas por el sur y por el este, con la ayuda de las finlandesas por el norte, consiguieron cerrar prácticamente toda afluencia de suministros y comida hacia la ciudad. Los almacenes de comida y provisiones de Leningrado fueron destruidos nada más iniciarse el sitio, a principios de septiembre de 1941, condenando a la población a la muerte por inanición. Durante el invierno de 1941 a 42, con temperaturas de 30 a 40 bajo cero, sin agua corriente y luz, morían de hambre en Leningrado entre 8.000 y 10.000 personas al día. La ración de pan calculada y suministrada para trabajadores de oficina y familiares a cargo, léase niños y ancianos, a finales de noviembre de 1941 era de 125 gramos, el equivalente a 3 rebanadas de pan. Para los obreros de las fábricas y los soldados del frente era un poco superior, la población se comió desde los cinturones de cuero hervidos, las páginas de los libros mojadas en agua, el yeso de las paredes, la cola de carpintero convertida en gelatina o la grasa de las máquinas de las fábricas, por poner solo unos pocos ejemplos del tipo de dieta a la que se vio sometida. Y Elizaveta Charipina, superviviente del sitio, recordó los muy oportunos versos de Nekrasov. En el mundo hay un zar, y este zar es despiadado. Su nombre es hambre. Al hambre hay que añadir los diarios bombardeos por tierra y aire con los que fue castigada la ciudad durante todo el cerco para, aparte de matar, minar aún más la moral de la población. En septiembre cayeron 38.000 proyectiles entre bombas incendiarias, las más, granadas y bombas explosivas, en octubre 69.000, en noviembre 18.000, solo en el mes de octubre hubo más de 700 incendios en la ciudad. Y llegó el canibalismo. En los primeros días de diciembre de 1941 fueron detenidas 9 personas por canibalismo. En el mismo período de febrero de 1942 el número había ascendido a 311. Llegaron a ejecutarse más de 1.400 habitantes de Leningrado acusados de canibalismo. Hubo desapariciones de personas, los cadáveres amontonados en las calles en el invierno de 1941 aparecían con mutilaciones de nalgas y de pechos en el caso de las mujeres. En el mercado negro se vendían salchichas de las que nadie preguntaba su procedencia ni el contenido, las madres no dejaban salir a sus hijos e hijas solos a la calle, algunos no volvían y luego se encontraban solo las prendas de vestir abandonadas. Hubo bandas organizadas de caníbales que secuestraban ciudadanos que desaparecían para siempre. Leningrado era una ciudad de muerte, oscuridad y frío, poblada de cadáveres por todas partes, la gente se moría por todos lados. Se paraban, se sentaban y ya no se levantaban, fuera un ciudadano andando por la calle, fuera un científico sentado en su mesa de trabajo mientras investigaba o una niña tendida en su cama por falta de fuerzas. Por las calles, en los hospitales, dentro de las casas, en los museos, las fábricas, por todas partes había cadáveres que no podían ser enterrados. Como relata H. Salisbury, los debilitados habitantes de Leningrado no tenían fuerza para cavar tumbas. La mayoría de los cadáveres yacían en la superficie y se iban enterrando poco a poco bajo la nieve y el hielo. El poema El cerco, de Sinaida Chichova, describe descarnadamente la tragedia. En nuestro piso de 6 habitaciones solo vivimos 3, tú, yo. Y el viento que sopla en la noche, no, perdón, me he equivocado. Hay un cuarto que yace en el balcón, hace una semana que espera que lo entierren. En el invierno de 1941 a 42 se abrieron más de 662 fosas comunes con una longitud de más de 20 kilómetros. Pero no todo el mundo pasaba hambre, algunos aviones conseguían burlar la aviación alemana y transportaban comida para los dirigentes y funcionarios del partido. Según M. Jones, en el Instituto Smolny había habilitado un comedor privado para los altos cargos del partido. Se lo conocía como Cantina número 12 y prodigaba raudales de pan, azúcar, croquetas, tartaletas y otros platos calientes durante el invierno. Los empleados tenían prohibido llevarse comida de la cafetería, debido al temor de que semejante exuberancia llegara al conocimiento de la ciudadanía.
Igor Chaiko, superviviente del sitio, sabía algo al respecto. Dicen que los jefes siempre serán jefes, cenan bien todos los días, celebran fiestas e invitan a prostitutas, a las que sobornan con cajas de conserva, pan y mantequilla. Cualquiera que viva cerca del Smolny lo sabe. Una empleada de defensa civil, Nadia Minina, sabía dónde tenían lugar esas fiestas. Había un pequeño cine que no dejó de funcionar todo el invierno. Había pasado a manos de los funcionarios del partido. Mientras el resto de la ciudad se congelaba, gozaba de un sistema de calefacción independiente. Los funcionarios del partido traían comida y vino y veían películas con sus amiguitas, gracias a que conocía al recepcionista. Cuando ellos se iban entraba yo y recogía las sobras de comida que habían caído al suelo, las ponía en el estuche de mi máscara antigas. El camino de la vida, una precaria y peligrosa ruta de transporte sobre la superficie helada del lago Ladoga, empezó a partir de noviembre de 1941 a hacer llegar con cuentagotas pequeños y totalmente insuficientes suplementos alimentarios a Leningrado. La precariedad de la ruta era tal que los conductores de los camiones con provisiones conducían con la puerta abierta por si caían en algún agujero del hielo, tener la oportunidad de saltar a tiempo antes de ahogarse o helarse en las aguas del Ladoga. El 1 de abril de 1942, el teniente general Leonid Govorov, un experto en artillería, tomó el mando de la defensa de la ciudad, pero no se empezaron a ver verdaderos avances militares soviéticos hasta septiembre. Un mes antes de la llegada de Govorov, el 28 de febrero, se registraban 192.766 muertes entre enero y febrero. Extraoficialmente se estimaban en más de 20.000 muertes al día, sin contar los soldados muertos en combate, solo población civil. Abril de 1942 fue el mes con más defunciones civiles de todo el sitio, pero a los funcionarios del partido eso seguía sin afectarles. El húngaro Jeno Varga, consejero económico de Stalin, visitó Leningrado en septiembre de 1942 con un permiso para volar desde Moscú a Leningrado. Tenía que dar algunas conferencias, pero quería enterarme de cómo había sido la vida durante el sitio. Me llevé media hogaza de pan. En Leningrado, donde centenares de miles de personas habían muerto de hambre, donde la alimentación de la población había bordeado niveles críticos de malnutrición, me llevaron a una cantina del Smolny donde todo era normal. Solo había una restricción: para almorzar no se permitía tomar 2 porciones de carne. Todo el mundo recibía paquetes adicionales de comida para desayunar y cenar. Aquella gente eran funcionarios civiles del partido. Cuando Varga volvió al hotel, le di media hogaza a la camarera. No cabía en sí de gozo, tal era el abismo entre los privilegiados y la gente corriente. En enero de 1943 se abre una brecha en el bloqueo alemán con la operación Centella Iskra por parte del ejército ruso y el 6 de febrero llega a Leningrado el primer tren cargado de provisiones por la ruta de tierra. La derrota alemana sufrida en Stalingrado y el, a partir de entonces, lento pero inexorable retroceso alemán en el frente del este no fue ajeno a las perspectivas militares y los consiguientes resultados que se abrían en Leningrado. Las acertadas decisiones militares de Govorov, el experto uso de la artillería así como la recepción de todo el material militar necesario para hacer frente al enemigo condujeron finalmente en enero de 1944 a la liberación de Leningrado, concluyendo el sitio más largo de la historia, 872 días. Otro cerco que ya se había levantado paralelamente al alemán durante el sitio empezaba a ejercer implacablemente su presión: el cerco de la censura estalinista, el ocultamiento de los hechos sucedidos en Leningrado. Escritores, poetas, actores, dramaturgos, pintores fueron convenientemente callados si no contaban lo que el estalinismo creía adecuado contar. Los diarios personales de muchos supervivientes fueron escondidos hasta tiempos mejores o entregados para su publicación en el extranjero. Por suerte, en la actual San Petersburgo, los versos de Olga Bergholz, poetisa y superviviente del cerco, se pueden leer en el monumento del cementerio de Piskariov, en el que los zapadores del ejército volaban el terreno helado para hacer agujeros y enterrar en fosas las montañas de cadáveres de ciudadanos que se amontonaban sin identificar durante el invierno de 1941 a 42 y en el que más de 500.000 de personas fueron enterradas así. Sabed, quienes posáis la mirada en estas losas, que a nadie se ha olvidado, que nada se ha olvidado. El sitio de Leningrado duró en total 872 días, desde el 8 de septiembre de 1941 al 27 de enero de 1944. Costó la vida a 1,2 millones de personas. Los que sobrevivieron lo lograron gracias a una combinación de buena suerte, resistencia y voluntad de lucha.
María Ivanovna Putina, la madre de Putin, se mudó de la cercana Peterhof a Leningrado, donde estaban haciendo refugios para los niños. Allí perdió a Víctor Putin, su segundo hijo. El primero había muerto a los pocos meses de nacer. En San Petersburgo le confiscaron al niño para salvar a los pequeños de la hambruna. Los llevaban a orfanatos, para evacuarlos luego fuera de la ciudad, pero ni siquiera les pidieron permiso, narró el propio presidente en un artículo en la revista Pioner en 2015. El niño cayó enfermo de difteria en el orfanato. A mis padres ni siquiera les dijeron dónde fue enterrado. El padre de Putin fue herido en el frente cuando se topó con un alemán que le tiró una granada. Llevó metralla en las piernas toda su vida, pero sobrevivió gracias a que apareció un soldado que lo conocía de vista. Cruzar el Neva helado con él a cuestas era un suicidio y había perdido mucha sangre, pero el soldado se lo cargó a la espalda y ambos cruzaron sin que ninguna mirilla de rifle reparase en ellos. La madre de Putin encontró por fin en el hospital a su marido, que le fue dando sus raciones para salvarla de la muerte por inanición. La lucha por la vida era descorazonadora, ya no había electricidad ni calefacción. Tampoco se retiraba la nieve de las calles, tan solo la parte de la población que trabajaba podía recibir un poco de pan. Hubo casos de canibalismo. Leningrado era una ciudad inhumana donde los padres escogían entre sus niños a quien iban a salvar. Incluso cortaban los restos de la piel de los cadáveres para cocer sopa. El filólogo ruso Dmitry Likachov, que sobrevivió con sus dos hijas gemelas, escribió que algunos llegaron a cortar trozos de carne de sus propios cuerpos para alimentar a sus pequeños. En el hospital descubrieron que el padre de Putin estaba cediendo su comida a su mujer, que se la llevaba escondida en el bolso, y prohibieron las visitas. La comunicación se cortó, y la alimentación también. María Putina se estaba consumiendo. Cuando a mi padre le permitieron caminar, tomó las muletas y se fue a casa. Cuando llegó, vio cómo los sanitarios sacaban cadáveres del portal. Entre los cuerpos vio el de mi madre, narra Putin. Al acercarse le pareció sentir que respiraba, y gritó: «Pero si está viva, pues morirá por el camino, no va a sobrevivir». Vladimir Spiridonovich les hizo subir a su esposa de vuelta al apartamento. Ellos le dijeron: «Vale, pero no vamos a volver aquí en 2 semanas, tendrás que arreglártelas por tu cuenta», pero él la cuidó y ella sobrevivió. En el invierno de 1941 a 1942 comenzó a funcionar un suministro que iba a través del lago Ladoga. Los suministros de pan se hicieron relativamente regulares, la gente lloraba de felicidad en las panaderías, entre sus manos tenían algo casi sobrenatural, y por fin, en enero de 1944 los rusos consiguieron romper el bloqueo. Ayer se cumplieron 74 años de que quedase definitivamente liberada la ciudad, que había pasado de 3 millones a solo 800.000 habitantes. María Putina, con 41 años, dio a luz en 1952 al actual presidente. Putin dice que sus padres jamás odiaron a los alemanes. Él vivió hasta el año 1998, y ella murió un año después. Por unos meses no vio a su hijo convertido en presidente, y nada de todo este horror le sirvió como persona. Ahora es él quien comete las mismas atrocidades contra Ucrania.